Hola, estimados alumnos. Les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección les platicaré acerca de la convergencia puntual y convergencia uniforme de una sucesión de funciones. Y vamos a ver cómo se aplica a la serie de Fourier. Primero vamos a pensar en una sucesión de funciones. Está definida en un intervalo cerrado y toma valores reales. Y vamos a pensar en algún tipo de convergencia. Tenemos la sucesión de funciones. ¿Qué significa que converja? Puede significar muchas cosas. Pensamos que converja quizás alguna otra función con el mismo dominio, mismo contradominio. Y no hay ningún problema para generalizar este concepto a que el contradominio sean los complejos o de hecho cualquier espacio métrico. Primero, la definición de convergencia puntual. A ver qué significa. Recuerda, el dominio de estas funciones es el intervalo cerrado AB. Empieza para todo que cero en este intervalo cerrado. Es lo primero. A ver, tomamos un punto en el dominio de la función. Luego, para todo epsilon positivo. Epsilon es un número positivo. Nos imaginamos normalmente que es un número pequeñito. Es positivo, nomás nos imaginamos que es pequeño. Y lo que hace es darnos una vecindad alrededor de f de x0. La función f la evalúas en x0, que es donde empezamos. Y alrededor de f de x0 sacas una vecindad de radio epsilon. F de x0 menos epsilon, f de x0 más epsilon. Y bueno, dados estos dos, debe existir algún número natural, de modo que para todas las funciones de la sucesión que estén después de esta n mayúscula, la evaluación en ese punto quede dentro de esta vecindad. Enseguida pongo una gráfica, pero antes de eso, la definición de convergencia uniforme. A ver, te fijas, se parece mucho. A ver, aquí empieza con, para todo epsilon positivo existe esta n número natural, de modo que para todo x0 en este intervalo donde está definida la función, pues esta, a ver, se parecen mucho. Le voy a regresar. Fíjate qué diferencia hay. La única diferencia es el orden de los cuantificadores. A ver, aquí estamos en la convergencia puntual. Los primeros dos son cuantificadores universales. Conmutan, es decir, si los pones al revés significa lo mismo. Si primero pones para todo epsilon positivo y luego para todo x0 en AB, es lo mismo. Estos dos cuantificadores universales los puedes intercambiar y es exactamente la misma definición. En tu mente intercámbialos. Pero intercambiarlo con un cuantificador existencial sí es algo diferente. La diferencia esencial es que están intercambiados estos dos. Este cuantificador existencial de la n no natural y este cuantificador universal del x0 en el dominio de las funciones están intercambiados. Si intercambias estos dos, se regresa a la convergencia puntual. Es la única diferencia. La única diferencia es el orden de estos dos cuantificadores. El existe n número natural y el para todo x0. Pero el significado sí es muy diferente. Desde un punto de vista lógico, este orden de cuantificadores, primero el cuantificador existencial y después el cuantificador universal, es mucho más restrictivo que ponerlos al revés. Okay, ahora sí, unas gráficas para ejemplificar. Y bueno, y esto lo que nos da, aquí ya no es una vecindad alrededor de f de x0, es una especie de vecindad alrededor de toda la gráfica de f. Ahora vamos a ver. Primero la convergencia puntual. Aquí a la izquierda repetir la definición. Entonces, esta es la gráfica de la función f, está definida de AB. Este punto de aquí abajo es x0. Es x0. Y aquí en la gráfica de la función tenemos f de x0. Aquí abajito está f de x0 más epsilon y arriba está f de x0 más epsilon. Le restas epsilon y le sumas epsilon y te da este intervalo aquí vertical alrededor de f de x0. Entonces, te dan x0, te dan epsilon y ya con eso formas esta vecindad alrededor de f de x0. Entonces hay que encontrar una n mayúscula, un número natural, de modo que todas las funciones de la sucesión, a partir de aquí, a partir de la siguiente, pasen por dentro, su gráfica pase dentro de este intervalo. Digamos, encuentras, n 1.000.000, con eso ya todas las siguientes a partir del 1.000.000 pasan dentro de este intervalo. Y esa es la definición de convergencia puntual. Converge puntualmente y ya. Ahora, ¿qué pasa lejos de x0? ¿Qué pasa por aquí
la derecha, ¿qué pasa a la izquierda? Pues quién sabe. A lo mejor, recuerda este epsilon, piensas que es pequeñito. Aquí ya todas estas funciones pasan cerquita, a partir de cierto punto pasan cerquita de este punto, pero a lo mejor ya después pasan muy lejos de la gráfica de la función. No lo sabemos, no se sabe, ¿eh? ¿Qué ocurre con la convergencia uniforme? El simple hecho de cambiar el orden de los cuantificadores ya es algo mismo. Nota que en esta gráfica ya no puse el punto que hicieron, ya no es relevante, ¿eh? Nada más te dan epsilon positivo, nada más. Y eso nos da una especie de vecindad, esta línea verde en medio es la gráfica de f, y las líneas, la moradita y la grisecita, nos dan una vecindad alrededor de la gráfica de f. En cada punto le sumas epsilon y le restas epsilon. Le está sumando una constante. Aquí es un efecto visual de las gráficas. Parecería como que aquí está más angosta la gráfica, pero no, en realidad el ancho de esta vecindad en forma vertical es el mismo en todos los puntos. En todos los puntos le sumé y le resté la misma cantidad y sale una vecindad, pero de toda la gráfica, no es en un solo punto, es de toda la gráfica de intervalo AB. Bueno, hay que encontrar un número natural n mayúscula de modo que a partir de ahí, a partir de la siguiente, todas las siguientes gráficas queden dentro de esta franja, todo dentro de la franja. En ese sentido es convergencia uniforme. No depende, esta n mayúscula no depende del punto que hicieron. O bueno, es para todos, es para todos. Es muy diferente. Nota que es mucho más restrictivo, esta condición es mucho más restrictiva. Le voy a regresar que la convergencia puntual. Aquí nada más es para cada punto hay que encontrar n. En otro punto esta n puede ser mucho mayor o mucho menor, ¿no? Y aquí cerquita ahorita todavía mucho más grande. Cambia para cada punto. Esta n mayúscula cambia para cada punto que hicieron. Acá no, no depende de que hicieron la n mayúscula. Entonces esto es mucho más restrictiva. Y es evidente que la convergencia uniforme implica la convergencia puntual. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las series de Fourier? Recordemos las sumas parciales de la serie de Fourier. Lo puedes ver, si lo pones en forma de exponenciales complejas, las sumas parciales son así, de n minúscula de menos n a n. De los coeficientes de Fourier por estas exponenciales. En forma de funciones trigonométricas está aquí abajo. Son iguales estas dos sumas. Lo vimos en una lección anterior. Estas dos sumas son exactamente iguales. Porque dan la misma serie, ¿eh? Es exactamente la misma suma expresada de manera diferente, ¿eh? Estamos pensando en la sucesión de sumas parciales. Toma la sucesión de sumas parciales. Aquí el papel de la n mayúscula y la n minúscula están intercambiados con respecto a la definición de convergencia, pero eso no os debe confundir a ustedes. Toma la sucesión de sumas parciales. Y pensamos si converge, ¿qué tal? Capaz que converge. Fourier decía que sí, pero bajo ciertas condiciones converge. Vamos a ver. Lo primero, empezamos con una función continua por pedazos. Le sacamos su serie de Fourier y pensamos en sucesión de sumas parciales. Esta serie de Fourier siempre converge puntualmente. Converge puntualmente al promedio. Sácale el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Y los promedias. Los promedias y la serie de Fourier converge puntualmente al promedio del límite por la izquierda y el límite por la derecha. Ahora, si la función es continua en un punto, evidentemente el límite es el mismo por los dos lados y es el valor de la función. Si f es continua en este punto x0, la sucesión converge puntualmente. No lo escribí aquí, se me pasó a poner, converge puntualmente a f de x0. Si hay una discontinuidad, te fijas en el tamaño del brinco. Te fijas en cuánto es el límite por la izquierda y el límite por la derecha, los promedias y converge justo al punto que está en medio de los dos límites. También es posible que f de menos p y f de p sean diferentes. En esos puntos va a converger al promedio de ellos dos. Recuerda que esto se repite periódicamente. Piensa en la repetición periódica para ver las discontinuidades en el caso de la orillita. Ahora, cuando tenemos convergencia uniforme. Entonces, la serie Fourier siempre nos da convergencia puntual
al promedio del límite por la izquierda y límite por la derecha. En particular, en los puntos donde sea continua, converge puntualmente a la función, al valor de la función. Ahora piensa que f ya es continua. Continua, no por pedazos, completamente continua. Y que además, evaluado en menos p y evaluado en p da lo mismo. Esta condición es importante porque lo que nos implica es que su repetición periódica es continua. Tienes una función continua, en las dos orillitas vale lo mismo, al repetirla queda una función continua. En este caso, serie de Fourier converge uniformemente a f. Recuerda que esta convergencia uniforme es una condición mucho más fuerte, mucho más restrictiva que la convergencia puntual. Cuando hay discontinuidades, se presenta lo que se llama fenómeno de Gibbs. Se tiene convergencia puntual, pero siempre sale así como un brinquito. Entonces busquen por allí en sus fuentes favoritas, puede ser en internet o en los libros de la bibliografía, el fenómeno de Gibbs. Eso ocurre cuando hay discontinuidades. Entonces, importante, ¿eh? Cuando tienes una función continua, que su función periódica es continua, hay convergencia uniforme muy bonito, ¿eh? Cuando hay discontinuidades, ya sea que estén de origen o porque sea un brinco en la orilla, uh, se tiene nada más convergencia puntual, ¿eh? Se tiene convergencia puntual y se presenta el llamado fenómeno de Gibbs. Bueno, espero que les haya gustado. En las próximas lecciones vamos a pasar a ver la transformada de Fourier. Hasta pronto.